Pero gracias familia por estar acá. También quiero tomar un tiempo para honrar a nuestros pastores, Nate y Whitney Lauder. Ellos ahorita están tomando un tiempo de llenar sus baterías, cargar sus energías y por eso es que los estamos levantando en oración en este momento. Pero también gracias a todos ustedes por estar aquí, ser constante. Yo puedo ver a Noé, puedo ver a Jocelyn que están aquí cada jueves creciendo, no por lo que nosotros tenemos para compartir, pero por lo que Dios tiene para compartir con ellos. Así que gracias por este tiempo. Esta mañana yo quiero hablar de un personaje que a mí me encanta en la Biblia, un personaje que me gusta muchísimo y creo que él por lo menos tenía un 25% de sangre latina en su ADN, por lo menos un 25%. Me imagino que él era, no sé, abuelo, sí, me imagino que él era, no sé, de apellido Juárez o de apellido Aguirre o Hernández o algo así. Pero cada vez que yo leo acerca de este personaje, me encanta tanto porque me identifico en muchas áreas con él y estoy hablando de Pedro. No sé si Pedro Juárez, Pedro Aguirre, Pedro Hernández, no sé, pero yo estoy seguro que algo de latino tenía Pedro y vamos a hablar un poquito acerca de este personaje y una de las cualidades que me encanta de Pedro era el amor que tenía por Jesús. Él tenía un amor inmenso, pero nos podemos preguntar, pero ¿cómo es eso que amaba a Jesús y se atrevía a negarlo? ¿Cómo es eso que amaba a Jesús y salía con un machete a burlarle la oreja a alguien? Y precisamente por esas cualidades es que yo imagino que aquel era latino. A veces a mí voy a hacer un paréntesis. A mí me encanta cuando Michelle envía mensajes porque Michelle pone emojis, usa palabras bien agradables, pero cuando yo envío yo soy directo, yo como al grano, sin filtro. Y así era Pedro, sin filtro. Pedro no tenía filtros. Pedro era capaz de que Jesús le dijera, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, pero 3 doritos más tarde Jesús le decía, aléjate de mí, Satanás. Entonces ese era Pedro. Pedro no tenía filtro. Y a veces, bueno, no debería decir eso, pero a veces yo comparo a mi esposa con Pedro porque tiene un carácter, ok, no estoy hablando de temperamento, sino de carácter. Tiene un carácter bien firme, bien serio, bien directo. Entonces no sé si Pedro y Raquel eran primos, a lo mejor. Pero así era Pedro. Y a mí me encanta cómo Pedro era genuino. Cómo Pedro era Pedro, ya sea en una barca, pescando peces, y era Pedro cenando con Jesús. Pedro era el mismo siguiendo a Jesús y diciéndole, yo voy a ir y voy a morir a tu lado, pero también era Pedro cuando lo negaba. Y a veces nos ponemos a preguntar, pero ¿por qué decimos que Pedro tenía tanto impacto si Pedro se atrevió a negar a Jesús? Pero esta historia de la Biblia me habla de la vulnerabilidad de Pedro. Pedro no pretendía, Pedro no tenía filtros, Pedro se mostraba tal y como él era, Pero Jesús necesitaba del carácter de Pedro. Y una de las preguntas que yo me hago, ¿por qué Jesús le encargó a sus hijos a Pedro y no a Juan, si Juan era el discípulo amado? La Biblia describe a Juan como el discípulo amado. Y yo ayer que estaba estudiando para esto, el Señor me hacía esta pregunta y me decía, ¿qué es más fácil? ¿Que un hijo le encargue a sus padres a alguien más o que un padre le encargue a sus hijos a alguien más? Y recuerdo esta historia en la cruz cuando Jesús estaba colgado en el madero y le dice a Juan, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Entonces en ese momento a Juan le estaba encargando a su mamá, pero Jesús necesitaba del carácter de Pedro para encargarle a sus hijos. Porque Pedro era Pedro donde estuviera. Pedro no tenía filtros, Pedro era conocido en la costa, a la orilla del mar, Pedro era conocido como el mismo Pedro. Pero hay una historia que me gusta muchísimo y es cuando Jesús conoce a Pedro y le cambia el nombre. Él se llamaba Simón y lo conoce como Simón, pero le dice Pedro, Petra, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Le da un nuevo nombre y yo estoy seguro que Jesús nos está dando un nuevo nombre a cada uno de nosotros. Y no es que a partir de ahora voy a llamar a Juan de otra forma o a Jen de otra forma, no. Pero Pedro, no lo voy a llamar Simón, a Juan, pero Pedro, Jesús nos está dando un nuevo nombre. Jesús nos está diciendo, ya no sos la avergonzada, sos la vencedora. Ya no sos la abusada, sos la que conquista. Ya no sos la derrotada, sino que sos la que sos más que vencedora. Ya sos redimido, sos hijo.
Y Pedro, me encanta esta historia porque lo primero que hace Pedro es que Jesús con Pedro es que le cambia la identidad y le da autoridad con un nuevo nombre. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado un nuevo nombre y nos ha dado una nueva autoridad. Y otra de las cualidades que me encanta de Pedro era la convicción que tenía. Y ojo con esto, Pedro era un empresario. Pedro era su propio jefe, Pedro tenía su propio horario, Pedro no recibía órdenes de nadie, Pedro si él le gustaba se iba al mar a medianoche y comenzaba. Este era Pedro, Pedro era una persona genuina, pero tenía una convicción tan grande que cuando le dijo que sí a Jesús, su sí fue inquebrantable. Lo siguió hasta las últimas consecuencias. Y esto me habla muchísimo de la convicción que él tenía. Pero quiero leer un versículo que quebranta muchísimo mi corazón. Y estas son como, si esto fuera una serie de Netflix, sería como los últimos tal vez 2 capítulos de la serie. Pero en este momento ya Jesús fue crucificado, ya Jesús fue entregado, ya Jesús murió, ya Jesús resucitó, ya se mostró, se estaba comenzando a mostrar nuevamente con sus discípulos. Y en Juan 21:15 dice, Juan 21:15, cuando terminaron de desayunar, bueno, un poquito de contexto. En ese momento Pedro había regresado a la barca. Me imagino que después de negar a Jesús se sintió decepcionado y posiblemente dijo, no valgo nada. No vale la pena seguir en lo que estoy haciendo. Y a veces esa es nuestra condición. Regresamos al lugar en el que Dios nos había encontrado. Pedro regresó en ese momento al lugar de donde Jesús lo había sacado. Porque esa era su primera salida. Esa era su primera salida. Regresar al lugar de donde Jesús lo encontró. Pero Jesús sabe dónde encontrarnos. Jesús sabe exactamente dónde encontrarnos. Entonces, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro. ¿Y qué pregunta más difícil esto? Simón. ¿Por qué le llama Simón? Si ya le había cambiado el nombre a Pedro. ¿Por qué le llama Simón? ¿Qué quería recordar Jesús en ese momento? ¿Qué sentimiento quería mover en ese momento? Yo me imagino que cuando a Pedro le cambiaron el nombre, su mamá todavía lo llamaba Simonito, ven para acá. No, no mamá, ahora soy Pedro. Y a la abuela diciendo, venga mi Simón, venga. No, mami, soy Pedro. Pero ahora Jesús le está llamando Simón. Y me imagino qué duro fue para Pedro en ese momento que el mismo que le cambió el nombre lo confrontara con su nombre anterior. Y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le pregunta eso? Lo había negado 3 veces, Pedro. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dice Simón. Contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dice. Le dijo Jesús y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dijo. Cuida mis ovejas. Por 3ª vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué le preguntó 3 veces? ¿Cuántas veces lo había negado Pedro a Jesús? 3 veces. Jesús quería encargarse de redimir a Pedro de cada vez que lo había negado. Si 3 veces me negaste, 3 veces quiero que afirmes tu amor por mí. A Pedro le dolió tanto la 3ª vez que le preguntara. No sé si Pedro en ese momento se preguntó, ¿será que no me cree? ¿Será que se dio cuenta que lo negué? ¿Será que ya a Juan le fue con el chisme de que lo negué 3 veces y por eso 3 veces me está preguntando? Así que Jesús le dijo, Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y me encanta muchísimo lo que le dice el Señor. Entonces, apacienta a mis ovejas. Alimenta a mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Jesús no le estaba diciendo, andá y conquistá tus propias ovejas. O andá y ganá tu propia gente y comenzá a apacentarlas porque, sabes, no confío mucho en vos. Jesús le estaba confiando su todo. Jesús le estaba confiando 3 años de ministerio que le había costado a Jesús su propia vida. En ese momento Jesús le estaba dando el 100% de confianza a una persona que en su momento había fallado, que lo había negado. Y me identifico tanto por esto porque no sé de qué forma yo estoy negando a Jesús en mi vida. Posiblemente no pasando mucho tiempo con Él. Posiblemente no invitando a la persona que Él me está pidiendo que invite. Posiblemente no enviando el mensaje que Él me está pidiendo que envíe. Posiblemente no hablándole a la persona que le tengo que hablar. ¿De qué manera estamos negando lo que Jesús nos está pidiendo? Pero Jesús le dice a Pedro, alimenta a mis ovejas. A las ovejas que por 3 años he cuidado.
a las ovejas que por 3 años he trabajado, a las ovejas que tanto me han costado. Alimenta a mis ovejas. Jesús le está confiando a sus propios hijos. Es lo que le está confiando a Jesús en ese momento. Y Pedro entendió que no había pecado tan grande que pudiera separarlo ni de su llamado, ni de su propósito. Pedro dijo, perfecto, Señor, yo lo hago. Y volvió a las grandes ligas. Pedro no se quedó ahí llorando en la barca, no se quedó llorando por lo que había pasado, no se quedó llorando por las 3 veces que lo había negado. Pedro dice, después de esto, Jesús le dijo en el 19, sígueme. Y Pedro lo siguió. Y todos sabemos el gran impacto de Pedro. Pedro era la persona de la cual Dios dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y esta mañana, esto sí lo escribí en negrito porque no quiero que se me olvide. Esta mañana Dios nos está recordando que Él a nosotros nos está encargando a sus propios hijos. Nos está encargando a sus propios hijos. Michelle y Esteban están pronto a ser papás y siempre andamos bromeando como yo me lo voy a llevar y quién se va a llevar a Esteban. Pero qué difícil es encargar a tu hijo a alguien más. Qué difícil es dárselo a alguien para que lo cuide, para que lo alimente, para que lo vista, para que camine con él, para que lo levante. Pero Jesús nos está dando ese voto de confianza a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que no hay pecado tan grande que pueda separarnos de su llamado ni de su propósito. Y esto es algo que los pastores siempre nos recuerdan. Si amamos al Padre, también tenemos que amar al Hijo. Yo no puedo decir al Señor, Señor, te amo con todo mi corazón, pero no estoy seguro acerca de tus hijos. No, yo no me imagino diciéndole al Pastor Ney, te amo con todo mi corazón, pero con Mila y con Isa, no mucho, porque no tiene sentido. Si amo al Padre, amo al Hijo. Y no hay pecado tan grande que nos pueda separar del propósito de Dios. Así que familia, si estamos ahorita en la barca, si nos regresamos al lugar de donde el Señor nos regresó, no pasa nada. No pasa nada. Dios sabe dónde encontrarnos. Dios sabe exactamente dónde estamos y en el lugar en el que estamos es donde Él nos está viniendo a buscar. Jesús ni siquiera está esperando a que nosotros regresemos al Calvario para pedir perdón delante de la cruz y decir, Señor, no te voy a negar nunca más. No, Él sabe exactamente dónde nosotros estamos. Él sabe exactamente cuál es su plan, cuál es su propósito, cuál es su llamado para nosotros. Y Él es tan amoroso y tan gentil que Él nos da no una oportunidad, no 2, no 3, miles de oportunidades cada día. Si una vez fallamos, una vez Él nos da la oportunidad. Si 5 veces fallamos, 5 oportunidades nos da. Si 10 veces fallamos, 10 oportunidades nos da. Y lo que Él le interesa más que cualquier otra cosa es que estemos enamorados de Él. De eso se aseguró Jesús con Pedro. Pedro, ¿me amas? Ok, si me amas, volvamos a las grandes ligas. Pedro, ¿me amas? Ok, si me amas, volvamos al trabajo. Pedro, ¿me amas? Si me amas, volvamos a la visión. Y yo le hago esta pregunta. Noé, ¿amas a Jesús? Rachel, ¿amas a Jesús? Francisco, ¿amas a Jesús? Daniel, ¿amas a Jesús? Y si tu respuesta es sí, estás listo. No hay nada que esperar. Jesús dice, seguime y alimentá a mis hijos, apacentá a mis hijos. Así que familia, esta es mi oración para esta mañana y solamente quiero cerrar con una oración. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia, gracias porque me amas tanto que no hay error tan grande que pueda separarme del plan que usted ya trazó para nosotros. No hay error tan grande que pueda separarme de tu propósito, Señor, y es lo que estoy creyendo, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, así que rendimos nuestra voluntad a tu voluntad, nuestro corazón a tu corazón, nuestro deseo a tus deseos, Señor. Y si tu deseo es que apacentemos a tus ovejas, que alimentemos a tus hijos, decimos, sí, aquí estoy y nosotros vamos, Señor. Te amamos, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.